El objetivo de este video es dar a conocer los detalles del proceso de la elaboración de nuestro proyecto de la materia de termodinámica. Mi equipo está conformado por Blanca Castillo, Lidia Janet Romero, José Antonio Hernández Sánchez y su servidor Joel García. Y el material del cual nos tocó elaborar y trabajar en la casa es de ladrillo. Este es un material muy popular y la mayoría de las casas están construidas con él. Sin embargo, al momento de conocer tanto sus propiedades físicas como sus propiedades térmicas, fue algo difícil de poder establecer ciertos valores, debido a que no es un material que esté estandarizado, es decir, que no se puede encontrar dos ladrillos exactamente iguales por el simple hecho de que pues el desprendimiento incluso que ocurre acerca del material, el polvito que deja, en algunos casos pueden desprendérsele pedacitos, hace que varíen mucho entre los diferentes tipos de ladrillos que hay, y además también dependiendo en dónde se ha fabricado pueden llegar a variar sus características. Por lo tanto, para ciertos cálculos que más adelante les presentaremos, pues se estandarizaron ciertas medidas y igual se redondearon ciertos valores para poder ejemplificar el comportamiento térmico. Bueno, el procedimiento por el cual se llevó a cabo el proyecto fue dividido en varias etapas. Primeramente, después de conocer el material, se desarrolló un plano 2D, el cual fue elaborado en SolidWorks. Tiene una herramienta de dibujo muy útil en la cual nos permitió desarrollar este plano y en la cual pudimos establecer las medidas en las cuales se llevaría a cabo todo el proyecto. En este caso las medidas pues fueron 18.42 metros por 10.10 metros de ancho. La casa fue diseñada con una doble cochera, un jardín recibidor, una sala comedor, un baño que vendría siendo el baño de uso común, un baño privado que corresponde a la recámara número 1, dos recámaras, una cocina, un cuarto de lavado y bodega y un patio. Creemos que pues más o menos está equilibrado y las medidas nos parecieron también apropiadas. No es una casa demasiado grande, pero es una casa pues de un tamaño aceptable. Después de que desarrollamos este plano, lo que procedió fue hacer la casa. La casa fue diseñada en SolidWorks también, ya que este software es un software muy útil al momento de trabajar o de nosotros establecer tanto la apariencia física como las propiedades de ciertos materiales. Bueno, primeramente se empezó por la base, el plano, y aquí podemos ver con esta vista más o menos cómo se desarrolló todo el proceso de creación. Comienzas desarrollando el plano, los muros, las ventanas y el techo, así como detalles estéticos al final de su elaboración. Si observamos la casa, su estructura, se puede observar que cuenta con lo establecido en el plano de 2 dimensiones. Se trataron de respetar todas las medidas del plano y el grosor que se les dio a los muros es de 15 centímetros. Este detalle es importante porque con esa medida también se realizaron ciertos cálculos de la conductividad térmica. En la vista se puede apreciar que cuenta con esta pequeña entrada recibidor, y esta vendría siendo la entrada al doble garage donde caben dos vehículos. Además, al fondo se encuentra el patio, el cual está protegido por una barda perimetral. De este otro lado vendría siendo el área donde se encuentra la sala comedor, los dos baños y la recámara. Se puede apreciar que en la sala comedor se cuenta con una ventana de tamaño grande
y en la recámara también se cuenta con una ventana, así como en los baños se cuenta con dos ventanas. Por el otro lado, también cuenta con algunas ventanas. Bueno, en este caso, como solo hay una habitación de este otro lado, pues la habitación cuenta con una ventana. Y también se decidió poner una pequeña rejilla. Pues esto más que nada fue decorativo, pero por ahí también se puede analizar el flujo de aire. Si analizamos también la otra perspectiva, en este caso no se cuenta con una ventana en el garage, ni tampoco una ventana hacia el exterior en el cuarto de lavado, ya que la ventana se encuentra del otro lado. Lo voy a especificar. Bueno, esta es una función que sirve para poder observar la casa en el punto donde nosotros lo decíamos. Bueno, si damos vuelta, aquí se puede apreciar que en este caso cuenta el cuarto de lavado y la bodega con una ventana que da hacia el patio, y aquí se pueden apreciar también de hecho algunas puertas. Para apreciar un poquito mejor las puertas y ventanas, vamos a utilizar esta vista. Se cuenta con una entrada principal y junto a ella está una ventana. También se cuenta con una entrada que da hacia la cocina, y ese mismo pasillo dirige hasta el cuarto de lavado. A su vez, por el garage se encuentra también con una puerta a la casa, y también esa conduce directamente derecho a una puerta que da hacia el patio. Cada baño y cada recámara obviamente también cuenta con su puerta, y al menos cada habitación tiene una ventana, exceptuando la cocina y el garage, ya que pues la cocina no tiene una puerta. Está en una zona en la cual recibe perfectamente tanto ventilación como se puede acceder fácilmente desde ella a cualquier parte de la casa. Por lo tanto, no se consideró necesario ponerle una puerta. Y al garage no cuenta con ventanas, debido a que pues se trataría de que esa zona sea como que la más protegida de la casa. Bueno, idealmente también se supondría que contaría con un portón eléctrico, así como cada ventana obviamente su marco, su vidrio, y las puertas pues ya dependiendo del material elegido. Sin embargo, en este caso, por instrucciones también del profesor, las dejamos así para poder analizar también las corrientes de aire y la temperatura, que es lo que vamos a estar observando más adelante. Bueno, esto vendrá siendo en cuanto al diseño. Se puede apreciar también desde el fondo cómo está estructurada la casa, desde también la vista lateral. La apariencia, pues se le dio una apariencia de ladrillo, que es el material que se nos especificó. Sin embargo, en las propiedades del material en sí, nosotros definimos las características que encontramos del ladrillo. En este caso, la característica definida fue su conductividad térmica, que varios autores, no había un valor fijo, encontramos varios documentos. Sin embargo, más o menos estaba establecido entre 0.65 a 0.72. Si entonces encontramos también en ciertos libros problemas donde manejaban el valor de 0.69 watts sobre metro Kelvin. Entonces ese fue el valor que utilizamos en las propiedades físicas del material para poder realizar ciertos análisis de conducción que vamos a ver a continuación. Bueno,
La segunda parte fue la parte que incluyó todo el análisis termodinámico y también el análisis del aire. Sí, entonces la información que nosotros encontramos acerca de el comportamiento que tienen las paredes planas es la ley de Fourier, la ley que especifica la conductividad térmica a través de una pared, y en este caso lo que nosotros deseamos encontrar pues es la potencia en esa pared. Para ello se utiliza una fórmula que nos dice que la potencia de la conductividad va a ser igual al coeficiente de conductividad multiplicado por el área de la pared, todo eso multiplicado por el delta del tiempo sobre el delta de x. El delta del tiempo se puede simplificar como la diferencia de temperatura, la temperatura exterior menos la temperatura interior. Y el delta x se especifica como el grosor del muro. Entonces, para poner un ejemplo, nosotros utilizamos la primer pared. Aquí donde, bueno, todas las paredes tienen el grosor de 15 centímetros o 0.15 metros. A su vez, aquí para elegir un valor de la temperatura, nosotros nos basamos en las condiciones meteorológicas para el jueves 18 de junio, donde se dice que aproximadamente habrá una temperatura de 28 grados centígrados. La temperatura interior del muro, pues esa fue elegida en base a mediciones que encontramos en algunos documentos, en donde generalmente la temperatura del exterior al interior variaba de entre de 10 a 20 grados centígrados. Entonces una media pues fue de 15 grados, y entonces por eso nosotros dejamos el valor de 13 grados centígrados. Para poder trabajar con esta fórmula es importante que manejemos las unidades correspondientes. Entonces, como la fórmula trabaja con grados Kelvin, nosotros hacemos la conversión de 28 grados centígrados a grados Kelvin, son 301.15, y de 13 grados a grados Kelvin serían 286.15. También otro detalle importante fue el área. Bueno, en los problemas generalmente vienen ejemplos con muros totalmente planos, ¿sí? Sin embargo, para hacer el análisis fue necesario tomar en cuenta también las ventanas. Aquí tenemos específicamente el muro que estamos analizando. Entonces, si nos damos cuenta, el área no puede ser 14.4 por 3.25. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 ventanas que pues están disminuyendo el valor del área. Entonces lo que hicimos para poder calcular cada muro fue calcular primeramente el área total y después restar el área de cada ventana. De forma que para este caso el área total, que era de 46.8 metros cuadrados, le restamos el área de la ventana 1, fue de 1.5 metros cuadrados, le restamos las dos ventanas de los baños, la ventana principal de la sala comedor, y como resultado obtuvimos 41.76 metros cuadrados. Entonces ahora nosotros procedemos a hacer esto manualmente, sustituir los datos que tenemos en la fórmula. Entonces, mencionando que el coeficiente es de 0.69, el área ya después de realizar los cálculos necesarios es de 41.76, y la diferencia del tiempo, pues de la temperatura, vendría siendo de 301.18 grados Kelvin menos 286.15 grados Kelvin. Todo esto dividido entre el incremento en X, que sería de 0.15 metros, o el grosor del muro.
Si lo notamos, estos grados Kelvin se van a cancelar con estos. De igual forma, metros por metros nos va a dar metros cuadrados que se van a cancelar con estos. Por lo tanto, la unidad que nos va a quedar es de watts. Y nosotros observamos que la potencia sería de 2881.44 watts. Todo esto digamos que es la forma analítica en la que se calcularía en un muro. Sin embargo, ahora podemos nosotros comprobarlo utilizando el software de SolidWorks, el cual pues una de sus herramientas nos permite precisamente realizar este tipo de análisis. Entonces para ello lo que se hace es un estudio térmico. Aquí ladrillo nosotros definimos las propiedades. Aquí podemos notar que se definió obviamente con anticipación el coeficiente de conductividad, que es de 0.69 watts sobre metro Kelvin. Entonces, definiendo eso, nosotros podemos obtener el resultado del análisis que se hizo manualmente, pero ahora en SolidWorks. Para ello, primeramente se seleccionan las cargas térmicas. La carga térmica de 28 grados vendría siendo la que da hacia el exterior, que fue la que mencionamos que más o menos será la temperatura del día 18 de junio. Y la carga térmica o la temperatura 2 de 13 grados Celsius pues sería la interna, ¿sí? Entonces, para poder hacer este análisis se necesitan establecer por fuerzas esas dos temperaturas, tanto la externa como la interna. Ya que se establecieron, realmente ya no necesitamos hacer nada más, no necesitamos nosotros hacer cálculos porque el software los hace por nosotros e incluso nos muestra la gráfica. Para observar, se ejecuta el análisis aquí se está ejecutando y obtenemos nosotros la gráfica de la temperatura. Entonces, si nosotros observamos de cerca el muro, se puede apreciar la variación de temperatura que hay de la exterior hasta llegar a la interior, que aquí se puede apreciar en la gráfica que va de 28 grados Celsius a 13. Y como es que por ejemplo a mitad o en la mitad del muro habrá 20.5 grados. Sin embargo, aquí lo más sobresaliente no es esta medición de temperatura, sino la potencia también que fue calculada. Entonces nosotros ahora vamos a listar potencia térmica. Se selecciona un modelo, en este caso pues todo el modelo se actualiza y se puede apreciar que aquí menciona que la salida de potencia en todo el modelo, tanto de entrada como de salida, va a ser de 2881.4 watts, que es precisamente lo que se calculó de manera teórica. Entonces aquí está, de hecho aquí se puede, el software nos ayuda como a apreciar así como que muchos puntos la potencia, y al realizar pues toda la sumatoria este sería el resultado. Bueno, eso es en cuanto a un análisis de la potencia que fue calculada por medio de la ley de Fourier. Sin embargo, lo más sobresaliente de hacer esta simulación sería corroborar también cómo sería el flujo de aire y cómo se mediría esto tanto
en el aire que entra como en la temperatura dentro de la casa. Entonces, para hacer eso se utilizó una herramienta que tiene SolidWorks que se llama Flow Simulation. Esta simulación nos permite establecer nuestro modelo, en este caso establecer la casa que fue diseñada en un entorno real, es decir, nosotros podemos establecer temperatura, presión, también podemos establecer cuánto viento va o en qué velocidad va a ser el viento en determinado momento, y lo mejor de todo es que nos va a permitir a través de una malla que crea el programa visualizar cómo se comportarían todos esos parámetros dentro de nuestra pieza. Bueno, entonces se tiene que crear un nuevo proyecto y establecer todas las variantes con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Es importante mencionar que para esta simulación no se toma en cuenta en sí la variación de la temperatura en el material, porque como ya se había mencionado anteriormente, eso es una variación que no se podría definir debido a que el material, pues cada ladrillo se va a comportar o va a tener un comportamiento no lineal, o sea, no van a ser iguales. Entonces, sin embargo, de todos modos se puede apreciar en esta simulación aspectos muy sobresalientes, sobre todo del flujo del aire y de la temperatura de esta misma. Para poder hacer esta simulación, lo que se hace es primeramente establecer todas las configuraciones necesarias. Entonces, aquí se nos pregunta si queremos hacer un análisis externo, interno. Entonces se puede elegir cualquiera de las dos. Aquí lo importante es no excluir las partes internas de la pieza, porque de ser así solo nos mostraría el comportamiento alrededor, y es importante también conocer el comportamiento dentro de. El fluido en este caso es el aire, es un gas, y esto es sobresaliente porque se pueden elegir diferentes tipos de fluidos y eso puede ser útil también para otras piezas, pero en este caso pues nosotros elegimos el aire. Y las condiciones ambientales, estas también fueron basadas en el pronóstico del tiempo. Entonces definimos nosotros todo el pronóstico del 18 de junio, donde se nos comentaba que habría una temperatura ambiente aproximadamente de 28 grados centígrados. Entonces al hacer la conversión a Kelvin sería 301.15, una presión de 1015 HP, que convirtiéndolos a pascales serían 101.5, y en este caso se prevé unas corrientes de aire de 11 kilómetros por hora. Si entonces nosotros estableciendo estos parámetros se puede realizar el análisis de la simulación y el análisis térmico requerido. Después de que se establecen los parámetros, se establece todo el dominio computacional. En este caso pues se tiene que elegir un dominio que abarque obviamente todo el espacio de la casa. Sin embargo, tampoco es recomendable que sea demasiado grande, porque si no se va a crear una malla muy grande y se va a tardar mucho tiempo el simulador en obtener los resultados. Ya que se establece esto, nosotros podemos definir qué es lo más importante que queremos conocer en nuestra simulación. Hay muchos parámetros que se pueden elegir, muchos: estática, dinámica, temperatura, densidad, masa, velocidades, dinámica, turbulencia, fuerza normal, entre otros. Sin embargo, para este ejemplo nosotros
decidimos elegir nada más la temperatura y la velocidad del viento, porque si se eligen demasiados parámetros se puede llegar a tardar horas en realizar todos los cálculos sin poder mostrar las gráficas necesarias. Después de que se eligen estos parámetros, lo siguiente es hacer la configuración de la malla, ¿sí? Entonces, la malla se refiere a, por decirlo así, el análisis gráfico que se va a llevar a cabo. Una malla, entre más grande sea, quiere decir que va a tener que analizar muchos más puntos en la pieza, ¿sí? Entonces, viene siendo como que la calidad. Si se elige una calidad, por ejemplo, de 1, el análisis va a ser a lo mejor un poco errado, porque va a ser muy pocas las secciones de análisis. Y por otro lado, si se elige 7, el análisis pues va a ser muy lento, pero va a ser muy detallado, pero puede tardar horas e incluso días en llegar a realizar todos los cálculos necesarios. Por eso aquí nosotros elegimos 4. Después de que se elige eso, se procede a crear la malla. La malla es creada por el programa y nos dice cuántos celdas, por decirlo así, están creadas para la simulación. En este caso, para nuestra casa se crearon 26.500, por lo tanto quiere decir que el programa tiene que realizar 26.500 cálculos, por decirlo así, para poder llevar a cabo toda esa simulación. Después de que se crea la malla, lo que se procede ahora sí es a crear todos los cálculos. Entonces, dependiendo el número de parámetros que se hayan establecido aquí, es la cantidad tanto de tiempo como de gráficas que nos va a poder mostrar nuestra simulación. En este caso, se decidió crear nada más estos dos para analizar la corriente de aire que va a entrar por nuestras puertas y ventanas, así como la temperatura exterior e interior en base al aire. Es muy importante recordar esto, que no es en base a la conducción del material que se analizó anteriormente, sino esta nada más nos ejemplificaría, pues si nuestra, por decirlo así, si la casa estuviera sin puertas y sin ventanas, o sea que estuviera las 24 horas del día con el flujo de aire corriendo dentro de ella, es los resultados que estamos obteniendo. Bueno, entonces vamos a ver primero la del viento, la velocidad del viento, que está dada en kilómetros por hora. Bueno, este análisis es muy interactivo. Nosotros podemos analizar la malla que vaya en cualquier sentido del eje. Vamos a empezar por la que viene configurada. Entonces aquí seleccionamos el punto de corte y nosotros podemos mover este punto como nosotros deseemos. Bueno, aquí se puede apreciar las escalas de la velocidad. De 0 kilómetros hasta 21 kilómetros por hora. Recordando también que se había establecido una corriente de aire de 11 kilómetros por hora, que fue la que fue pronosticada para el día 18 de junio. Entonces aquí podemos ver, bueno, para empezar, la corriente de aire se definió que va a entrar de el eje Z, bueno, negativo, hacia el exterior, es decir, que va a entrar por estas ventanas. Entonces aquí se puede apreciar cómo es que la corriente de aire entra por esa ventana y se ve cómo se dirige hacia adentro de la casa. En la gráfica podemos observar que corresponde de hecho a la velocidad más o menos del viento establecida. Si continuamos, cuando ya no hay ventana, se puede observar, lo voy a acercar un poco más, cómo es que esa corriente va disminuyendo. Entonces ahora, por ejemplo, aquí se pueden observar tonos más azules que corresponden a velocidades bajas. Es decir, que aun cuando nuestra casa estuviera
las 24 horas del día, con todas las ventanas y las puertas abiertas, la casa pues está diseñada de forma que no va a estar pues las corrientes de aire hacia todos los sentidos, tan solo por el hecho de que toparía con muros que ya están construidos por dentro. Pero se puede apreciar en esta simulación cómo es que tiene un comportamiento pues esperado, o sea, dentro de la casa las corrientes de aire no van a fluir tan abruptamente como afuera. Aquí se puede observar que es la ventana principal y se puede apreciar cómo es que al entrar como que el aire incluso llega a tomar un poquito más de fuerza, agarra tonos entre rojos y amarillentos que corresponden a velocidades elevadas y se va disminuyendo, e incluso se puede observar que debido al diseño de la casa esa corriente de aire fluye hasta la cocina y alcanza a llegar prácticamente hasta la bodega. Si seguimos nosotros con la simulación, podemos apreciar que aquí ya se vuelve a normalizar, y en esta zona, que es la zona que ya es la zona de afuera, se puede apreciar que, por ejemplo, pues el garage, como nosotros sabemos que no tiene una ventana en sí, pues prácticamente aquí la corriente de aire ya sería nula, ¿sí? Sería muy baja. Y aquí, como es el recibidor que no tiene que el muro no tiene techo, pues se puede apreciar también cómo la corriente de aire fluye en todo su esplendor y se alcanzan los valores aproximados. Si se analiza también desde otra perspectiva, se pueden apreciar también otros comportamientos, en este caso los de las ventanas, el de la ventana principalmente, y también como el de las entradas. Vamos a verlo desde el plano XY. Bueno, aquí está la otra gráfica. Bueno, ahí se puede apreciar cómo es que las corrientes de aire también van a fluir en otros sentidos dependiendo de las entradas y de la ventana del fondo. Cuando entra, fluye un poco de corriente de aire por el garage, por la entrada principal y por la ventana, ¿sí? Entonces ahí se puede apreciar también el comportamiento. Esto vendrá siendo en cuanto al flujo de aire, en este caso peculiar, o bueno, en un caso determinado de que fuera de 11 km por hora. Sin embargo, aun cuando el valor puede variar, dependiendo obviamente el día y las circunstancias del clima, nos damos una idea de cómo se comportaría la temperatura o la corriente, sobre todo de aire, cómo sería su flujo dentro de la casa con las ventanas que fueron diseñadas. Otro aspecto importante también sería analizar la temperatura. Entonces nosotros podemos analizar también la temperatura en base a la corriente de aire. Vamos a poner la otra vista en la cual se puede apreciar mejor. Bueno, aquí podemos apreciar que la temperatura no sufre una variación significativa, es decir, la temperatura máxima es de 301.16 y la mínima de 301.14. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, a que como aquí la simulación no nos está contemplando ahorita nos está contemplando, más bien dicho, como si siempre estuviera abierta toda la casa. Entonces nos especifica que el material que estamos utilizando permite que la temperatura sea prácticamente la misma en toda la casa. Sí, se ve que no hay mucha variación.
Aunque cambie un poquito los colores, realmente la escala numérica no presenta una variación significativa, por lo cual la temperatura sería aproximadamente la misma, tomando en cuenta solamente el flujo de aire que existe eh, y que se definió también para hacer el análisis. También otro aspecto sobresaliente y relacionado con la termodinámica es la presión, que también se puede apreciar en esta simulación. En este caso es una presión que nosotros definimos y se puede notar que la variación también es mínima dentro de la casa, ya que la escala máxima que maneja el software es de 101.54 pascales y la mínima de 101.49. Y el último aspecto que queremos destacar es la vorticidad, que quiere decir las zonas en las que el aire se mueve o tiene una mayor concentración. Es muy parecida la forma de la malla a la de la velocidad, sin embargo aquí se puede apreciar también un poquito más sobresalientemente que el área de las ventanas, pues obviamente va a tener una mayor vorticidad que el resto de la casa. Entonces pues este sería lo que viene siendo pues el análisis termodinámico del proyecto. En cuanto a cálculos manuales para hacer este tipo de, como podría decirse, pues de simulación, sería muy complicado, o sea, no existe alguna fórmula o algún método que por ejemplo te permita sacar la vorticidad en un punto o sacar cómo se va a comportar una corriente de aire en un punto. Entonces por eso la utilidad de este tipo de programas que nos permiten simular todo esto y pues ver de una forma muy aproximada a la realidad cómo se comportaría. Entonces aquí por ejemplo en este caso pues fue de 11 kilómetros por hora, pero se le puede modificar e incluso ponerlo que el viento vaya en otra dirección, ¿sí? En general también aprendimos en el otro estudio, en el estudio que fue teórico, pues la forma en que se comporta la conducción del calor, y lo más sobresaliente pues fue comprender que realmente no hay un material o bueno, en el caso del ladrillo, que se comporte específicamente igual en todas las circunstancias. Eso no se puede. Además, como este no es un material así como por ejemplo el acero o ciertos tipos de metales que sí tienen sus características muy bien definidas, también se puede volver un poco más complicado tratar de hacer este tipo de cálculos antes de aproximarse o de verlo de forma física. También por eso consideramos muy útil esta herramienta de Flow Simulation, ya que permite hacer muchas simulaciones y de muchas cosas. Lo que ahorita analizamos simplemente pues fue la temperatura, la velocidad del viento y la vorticidad, pero por ejemplo hay muchos otros parámetros que se podrían aplicar o calcular también específicamente para ciertos puntos. Bueno, entonces concluimos que el ladrillo es un material que sí es muy apto para la construcción, en el sentido de que pues se va a mantener por ejemplo una temperatura ambiente. Hay materiales que a veces son muy calientes o muy fríos, entonces el ladrillo no, el ladrillo tiene una temperatura que se va a mantener más o menos constante, tanto en el frío como en el calor. También ahí en la investigación del marco teórico pues se pueden encontrar un poco más de las propiedades. También comprendimos que no hay un coeficiente de conductividad o no tiene valores térmicos específicos. ¿Sí? Entonces es importante que si se desea hacer un análisis con este material,
se sepa más o menos específicamente qué valores se le va a dar al ladrillo para poder hacerlo, ya que de otra forma pues va a ser imposible. Se tiene que conocer más o menos las características que deseamos que tenga a lo mejor. Y pues en general a utilizar también este software pues nos fue de gran ayuda para comprender un poquito mejor cómo se comporta las corrientes de aire o en sí la termodinámica en un espacio como lo es una casa, así también como comprender la importancia de que tenga un buen diseño para que no se obtengan resultados inesperados o ineficientes. Bueno, entonces respecto a la explicación esto sería todo. En el documento se van a incluir los análisis de las otras paredes laterales y también se van a incluir pues el marco teórico y cómo fue la metodología un poquito más definida. Así que por nuestra parte esto sería todo referente a la explicación.